dos corazones de Jesús y de María, reinen los dos corazones para siempre. Reinen los dos corazones de Jesús y de María, reinen los dos corazones. Necesario para el CD. Solo quiero decirles que, así como Sister Ana decía, verdaderamente la peregrinación fue una verdadera casa y escuela de amor y responsabilidad, con muchos dones, muchas gracias y sobre todo la presencia clarísima de Juan Pablo delante de nosotros. Fue un privilegio, fue un don muy grande y creo que fue particularmente una manifestación de su paternidad, los lugares donde él quiso que fuesen las reflexiones de su legado. Él quiso que su legado se encarnara, se comunicara, se meditara en los lugares donde particularmente estaba su legado conectado a ese origen. Fue verdaderamente una gracia inmensa. Okay. La reflexión de hoy, que es la número 8 del año. Ustedes pueden creer que ya el año Amor y Responsabilidad va a acabar. Ya tengo que pensar en el otro logo. Ya está revelado, ahora hay que encarnarlo. Esa es la parte difícil. Pero qué difícil va a ser que acabe este año Familia, Casa y Escuela de Amor y Responsabilidad. Yo pensaba que el año Familia, sé lo que eres, iba a ser difícil de terminar y ahora siento que ha sido un año tan hermoso de entrar en la dimensión del amor vivido con responsabilidad. Pues en esta octava charla del año, y siendo hoy sobre todo la fiesta de San José Obrero, San José Trabajador, que he querido hablar del trabajo humano como la expresión diaria del amor responsable. Yo creo que solamente con el título viene una sanación profunda de la visión del trabajo. Repítanlo, el trabajo humano, expresión diaria del amor responsable. Si ustedes penetran, si navegan mar adentro en la visión del trabajo humano como expresión visible del amor, hay una profunda sanación en la visión y también una purificación y una maduración necesaria en la forma en que nosotros trabajamos. El amor, lo hemos visto durante todo un año, debe ser perceptible, el amor debe ser tangible, el amor verdadero debe ser visible, o sea, debe ser encarnado. El amor auténtico debe encarnarse en sus expresiones, en sus gestos, todo esto lo hemos estudiado durante el año, en su lenguaje, en sus opciones, en sus actos y en sus frutos. El amor, hermanos, es la potencia de todo acto humano. O sea, el amor es la fuerza de todo acto humano. No se crean que son ustedes la fuerza de sus actos. Es el amor de Dios que reside en el alma de la persona humana, que es la fuerza, la potencia de sus actos. Ayer me estaba prendiendo el carro y me costó prenderlo. Yo dije, así debo ser yo. Cuando no es el amor el que empuja cualquiera de mis actos, debo estar como el carro. Y sin embargo, cuando el motor está fuerte y está bueno, ¿verdad? Uno prende e inmediatamente, ¿qué pasa? Y uno dice, qué bien está el motor de este carro. Pues una gran pregunta para nosotros es ver cómo está el amor, el motor de todas nuestras acciones.
si hay que purificarlo, si hay que potenciarlo, si hay que elevarlo para que mueva verdaderamente nuestras acciones, porque el amor es el poder y la fuerza de todo acto humano. Los actos son las opciones concretas del amor. Y estos actos, atención, pequeños o grandes, silentes, desapercibidos o reconocidos, todos son igualmente fecundos, porque la fecundidad de los actos está en el amor. La fuerza de un acto no está en cuán bullicioso o cuán reconocido o cuán público sea su acto. Incluso vemos muchos actos tan vacíos de fecundidad. Vemos demasiada esterilidad en actos tan pomposos. No es en el tamaño de los actos, no es en la forma, no es en la visibilidad o en lo escondido de los actos en que está su fecundidad, sino en la potencia del amor que los mueve. Todo acto movido por amor es capaz de transformar a la persona que los hace. ¿Oyeron eso? Todo acto. Cocinar el arroz con pollo. Se ve que tengo ganas de comer arroz con pollo. Todo acto, por muy pequeño que sea, si yo lo hago con amor, tiene el poder de transformarme primero a mí. Transformar mi corazón. Tiene el poder de transformar a todos aquellos que conviven conmigo. Tiene el poder de transformar a la iglesia. Santa Teresita de Jesús. El Señor nos dio el privilegio, gracias a la erupción volcánica, de ir a Lisieux. Tuvimos 2 peregrinaciones en una. Y vamos ante la doctora de la ciencia del amor. ¿Y qué cosa tan grande hizo Santa Teresita, hermano? ¿Qué hizo tan grande que transformó a la iglesia de tal forma que es la 3ª doctora de la iglesia? Maestra universal, eso es lo que significa una doctora. ¿Y qué hizo? En el corazón de la iglesia, mi madre, seré el amor. Y nadie se dio cuenta que ella vivía, excepto los que vivían con ella, las monjitas, y aquellos sacerdotes con quien ella se escribía. Maestra universal del camino de la pequeñez. Y hay uno que no lo han hecho doctor porque traspasa el doctorado. Maestro por excelencia de la vida de pequeñez, San José, hermanos. Díganme si este amor encarnado en el silencio de la casa de Nazaret o del establo de Belén o de la casita de Egipto, porque no sabemos mucho cómo era la casita de Egipto, escondido para el mundo, conteniendo bajo su cuidado, bajo su corazón, los 2 grandes tesoros del Padre, la madre y el niño, sirviéndoles. ¿Y cómo les servía, hermano? Les servía trabajando. ¿Qué purificación más grande se necesita en la sociedad contemporánea? Y voy a decirlo, en la iglesia de hoy, sobre la visión del trabajo. Es tan duro, hermanos, ver que la comodidad del mundo se ha transferido a la iglesia, que se forma en la iglesia. No te gastes,
Qué visión tan opuesta a la realización humana cuando el Señor dice, el que dé su vida por mí, el que la pierda por mí, la va a ganar. Tenemos una sociedad que no se desarrolla en su plenitud porque no comprende la visión redentora y creadora del trabajo. Un acto hecho por amor tiene el poder de cambiar el mundo, tiene el poder de cambiar la sociedad y al final, hermanos, tiene el poder de cambiar la historia. Acabamos de estar en Auschwitz, esa es otra historia que les contaré en otro momento, de una experiencia que el Señor me permite vivir en Auschwitz. Pero estábamos caminando y nos daban toda la historia detallada que todos, la mayoría de ustedes ya hemos estado en Polonia. Sin embargo, el único lugar en Auschwitz que tiene una vela prendida es una pequeña celda utilizada por un sacerdote franciscano. El único lugar donde se percibe rastros del amor. El único lugar que tiene un rótulo es la celda de San Maximiliano Kolbe. Un acto de amor tiene el poder de cambiar la historia. Los actos de amor no son solo manifestados en las relaciones humanas, en la forma en que nosotros vivimos nuestra vocación a la comunión, porque es vocación nuestra vivir en comunión. Los que quieren vivir como islas están renunciando a su vocación humana. Que yo sepa, las islas son una conglomeración de tierra, ¿verdad? El que quiere vivir como isla en medio del océano está renunciando a su vocación humana, a la vocación humana, al amor y a la comunión. Pero el amor no solamente se manifiesta en la forma en que nos relacionamos, sino que el amor se comunica y se encarna diariamente a través del trabajo que cada persona realiza. El trabajo humano es expresión visible y diaria del amor que se encarna a través de la responsabilidad. En Czestochowa estudiábamos al documento del Custodio del Redentor, a San José. Quise que estudiáramos a San José en el contexto de la casa de la Virgen. Y en el número 22, Juan Pablo dice que la expresión cotidiana del amor en la Sagrada Familia era el trabajo. ¿Qué enfoque, hermanos? Una frase que enfoca a la humanidad. ¿Cómo vivía la Sagrada Familia? ¿Cómo se amaban? ¿Cómo se expresaban el amor? Juan Pablo II nos quiso desgarrar toda fantasía. ¿Cómo vivía la Sagrada Familia el amor? Nada extraordinario, nada exuberante, nada fuera de la vida común. En la Sagrada Familia se manifestaba el amor, dice Juan Pablo, trabajando. ¿Qué don más grande nos dio Juan Pablo II con esta frase, hermano? ¿Cómo se va a encarnar el amor de tu familia? ¿Cómo lo vas a encarnar? Trabajando. ¿Cómo vas a encarnar el amor a la iglesia? Trabajando arduamente, porque sea amada, porque se expanda, porque crezca. ¿Cómo vamos a expresar diariamente el amor? Imagínense ustedes, trabajando
trabajando, así es que hacer mucho arroz con pollo. Hoy celebramos la fiesta de San José Obrero. ¿Ustedes se han puesto a pensar, hermanos, qué grandeza la de la fiesta de hoy? Se nos pasa desapercibido. La iglesia entera celebra, recuerda, venera el arduo trabajo de aquel hombre que fue llamado a la más sublime misión después de la Santísima Virgen María. O sea, el trabajo de San José es digno de una fiesta litúrgica. Vamos a darle un aplauso a San José. Vive su misión de esposo de la Santísima Virgen, esposo virginal, como le llama Juan Pablo, y de padre virginal del niño Jesús, del custodio de la Sagrada Familia. Vive su misión, la lleva a cabo con amor y responsabilidad a través de su trabajo. Y yo pensaba hoy en la mañana, orando sobre esto, qué belleza el trabajo de San José. Trabajó tan arduamente, hermanos, y no es romántico, arduamente. Y el 19 de marzo, regresen al cenáculo del 19 de marzo, la visión que el Señor nos dio de San José. Sudando, trabajando, sudando. Y después llegaba a la casa de Nazaret y cómo tocaba la cabeza de la Virgen. Después salía a rezar, después cargaba al niño. Serán todas las facetas del amor oblativo de San José. Pero qué hermoso, hermano, que San José entra, es introducido en el plan de salvación. El custodio es introducido en el misterio de la encarnación, el único testigo del misterio de la encarnación, el que guarda esa vida escondida de la madre y del niño, el que se gana con el sudor de su trabajo. Miren qué dignidad del trabajo. ¿Acaso Jesús no podía multiplicar los panes y los peces? ¿Hacía falta el trabajo de San José? Sí hacía falta. No porque Dios, no porque el niño Jesús no pudiese multiplicar panes y peces. Si lo hizo a los 33 años, lo puede hacer a los 3. Pero porque el trabajo humano no es accidental. El trabajo humano es, ni modo, tengo que pagar la renta. Cuando nosotros vemos al trabajo de esa forma, estamos robándole su dignidad. Es a través del trabajo humano que Dios continúa su obra creadora en la historia. Y Dios no solamente quiso que San José trabajara porque expresara como custodio, como padre, gobernador, protector y proveedor de su hogar, su misión a través del trabajo, pero fue un arduo trabajo. Carpintero. Tan sublime misión se cumple a través del trabajo. San José Obrero. La fiesta de hoy, hermanos, celebra el trabajo humano. Hoy es un día de celebración del trabajo humano y de la participación, de la cooperación del hombre con el poder creador de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que celebrar, pero para celebrar la dignidad del trabajo tenemos que entender la dignidad del trabajo. Yo estoy segura que muy poco hemos pensado por qué hoy hay una fiesta litúrgica de San José trabajador. Eso es lo que es. ¿Por qué la iglesia celebra
litúrgicamente el trabajo de aquel hombre que, introducido en el plan de salvación, se dona totalmente, amando, cuidando, sirviendo y trabajando. Y hay una cosa que yo pensaba esta mañana, me imaginaba a San José trayendo el pan, sudado, trayendo el pan. ¡Qué misterio, hermano! Que él tenía que darle el pan a aquel que sería el pan del mundo. Que el niño Jesús debía alimentarse del fruto del trabajo de un hombre, su padre virginal, para poder un día decir: yo soy el pan del mundo. Qué conexión más grande entre la formación del corazón de Cristo, el Dios hecho hombre, y la paternidad de San José. En la exhortación apostólica sobre San José, en la número 1, Juan Pablo II nos dice que San José participó en el misterio, en este gran misterio, junto con la Virgen, comprometido con ella al mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, siendo con ella el guardián de este misterio. Qué hermoso que aquel hombre, llamado por el Padre, ese es otro capítulo, hablar de San José, hay una charla entera de San José en los CDs, que aquel hombre sería reflejo viviente del Padre. Hay un libro que es muy famoso de San José, porque hay muy poco escrito de San José, que se llama En la sombra del Padre. Y un día un sacerdote me decía: madre, ¿usted no cree que ese libro es una maravilla? Y le digo: el libro sí, pero el título no. Porque yo no creo que San José era la sombra del Padre. Creo que San José fue elegido para ser el rostro, la imagen viviente del Padre para su único Hijo hecho hombre. Reflejo del Padre, no sombra del Padre. Aquel corazón introducido en el misterio de la encarnación como esposo, como padre, como custodio, viviría su misión a través del arduo trabajo de cuidar, de proveer, de sostener a la Sagrada Familia. En el corazón de San José descubrimos y contemplamos, dice Juan Pablo II, atención, una forma humilde y madura de servir. El servicio de San José, su misión en el plan de salvación es humilde y madura. Qué grandeza de enseñanza para el corazón humano que nos pongan a San José frente a nuestros ojos. El hombre llamado a custodiar al Redentor y a la Madre del Redentor, a quien se le colocan los misterios más grandes en sus brazos, que llevó a cabo su misión con humildad y madurez. Es importante, hermano. ¿Y por qué es importante? Para nuestra sociedad contemporánea. Para el mundo contemporáneo es necesario contemplar a San José, porque el hombre de hoy está inclinado por la ambición, por el orgullo y por la vanidad a querer lucir, tener grandes misiones, grandes impactos. A casi nadie le gusta vivir escondido, hermano. ¿Qué problema? ¿Qué problema que no se quiera vivir escondido? No escondido de la realidad, es escondido de la fama, escondido del reconocimiento. ¿A quién le gusta pasar desapercibido? Ser contado como uno de tantos.
Pues hermanos, esa es la forma en que Cristo se introduce en el mundo. Nosotros vamos a tener un censo, ¿verdad? Dicen que están pagando muy bien los salarios a los que trabajan en el censo, por si alguien necesita buscar. Vamos a tener un censo. ¿Qué significa un censo, hermano? ¿Para qué es un censo? Para contarnos, para saber quién existe en este país y qué haces, ¿verdad? Y vas a entrar en la lista de los residentes, ciudadanos. Vamos a hacer uno más. Pues Jesús nació en Belén porque iban ¿a qué? A un censo. O sea que Dios entró en la lista de la humanidad y de un pueblo. Y pasó tantos años trabajando escondido. Y fíjense el evangelio de hoy. ¿Y este de dónde saca sabiduría? Si no es hijo del carpintero. Y además, es carpintero. O sea, Jesús entra en la humanidad siendo uno de nosotros en todo menos en el pecado, en lo que no es humano, hermano. El pecado nos deshumaniza. El pecado no es consecuencia de la humanidad que fue creada pura. El pecado es consecuencia de la desobediencia de la persona humana. Pues a un mundo inclinado a la notoriedad, eso es el problema de nuestro mundo. Hasta para hacer el mal lo quieren hacer público, ¿verdad? Antes por lo menos la gente hacía el mal y se escondía. Ahora hay que ser hasta notorio, para el pecado. Hay un mal de lo extraordinario. Hay un mal de la fama y del poder, de buscar el protagonismo, no ser protagonista, porque quiero decirles algo, hermano. Todos estamos llamados a ser protagonistas en la historia. Todos cooperamos con el Señor para escribir la historia. No es dejar de ser protagonistas, es no hacer las cosas con el espíritu de protagonismo que es de gloria propia. Qué gran enseñanza nos da la iglesia hoy al elevar ante nuestros ojos el amor oblativo de San José, que expresa su amor en la cotidianidad del trabajo. Hermanos, ser el camino de la pequeñez que nos muestra Santa Teresita, que nos muestra San José, es vivir con responsabilidad la vida cotidiana. ¿Saben cuál es un mal de nuestro tiempo? Los cubanos me van a entender más rápido, me dicen otras palabras. El bochinche. Y ustedes no saben cómo el demonio actúa, se da banquete con una humanidad bochinchera, porque una humanidad bochinchera es una humanidad inmadura. El Señor siempre dice, sean sobrios. La sobriedad es lo opuesto del bochinche. La sobriedad es un espíritu de seriedad, especialmente cuando más inestable está todo. Entre más está algo convulsionado, los cristianos debemos orar más y guardar más silencio. Entre más todo se explota, nosotros nos adentramos en oración. Nosotros no debemos ser contagiados con el espíritu de lo extraordinario y de lo exuberante. Eso hace un daño profundo al corazón humano, a la iglesia y a la sociedad. Es impresionante, hermano. Nosotros en la Arquidiócesis de Miami vivimos un momento singular. El mes de mayo, el mes de la Virgen, es un mes de transición.
Es un momento de mucha seriedad en la Arquidiócesis de Miami. Y yo no sé cuántos emails yo recibí, que a propósito no estoy contestando ninguno. ¿Cuál es su opinión sobre el próximo arzobispo? Pero pregúntense si ustedes no han tenido ya una opinión sobre el próximo arzobispo. ¿Quiénes somos nosotros para dar opinión sobre nadie? Hermanos, ese es el bochinche del mundo. No nos dejemos congestionar ni contaminar por el mal del mundo. Es tiempo de orar por nuestro arzobispo todavía, nuestro arzobispo. Es tiempo de orar para su futuro, para que el Señor lo encamine, para que su fecundidad continúe para el bien de la iglesia, aunque ya no sea nuestro arzobispo. Es tiempo de orar por el próximo, de ayunar, de hacer sacrificios para que reciba la sabiduría para llevar a la madre y al niño con el espíritu de San José. No es tiempo de hablar, no es tiempo de opinar, es tiempo de orar y de hacer sacrificio. Porque siempre tiene que haber una opinión de algo. Estamos igual que la CNN, igualito. A mí me desesperan las noticias y me gusta ver noticias, pero me desesperan porque nos dan 5 minutos de noticias y 85 de los comentarios de 5 que se están peleando sin dejarse hablar el uno al otro, o sea, irrespeto total. Entonces 5 minutos de noticias y 85 de comentarios de 5. Denme la noticia y déjenme procesar en discernimiento mi propia conclusión. Eso es dignidad humana, hermano. Pero no nos contagiemos con el espíritu de lo extraordinario. Todo mundo quiere trabajos notorios. Nadie quiere los trabajos escondidos. El buscar lo extraordinario es vivir en la exuberancia de las emociones. Esto no madura a la persona humana. Incluso la persona que no renuncia a estar deseando algo más, algo que luzca más, algo que yo me sienta que soy más. Esa persona se aburre de todo. Nosotros tenemos un serio problema, hermano, con la juventud y la niñez de hoy. El joven y el niño de hoy vive para ser entretenido. Yo no me acuerdo ustedes, pero yo me aburrí muchas veces cuando era niña. ¿En algún momento ustedes se aburrieron en su vida? And it's okay. Es parte de la vida humana llorar, reír, perder, ganar, conquistar, tener pérdidas, aburrirte y entretenerte. Pero una persona a quien se le entretiene el día entero se va a aburrir de todo. Nada le satisface. Es impresionante la movilidad tan rápida en los trabajos, hermano. Es que ya me aburrí. It doesn't challenge me. It doesn't challenge you. Espérate que lo pierdas y me vas a decir. No, ya me aburrí, tengo 9 meses. ¿Por qué se aburrieron con 9 meses de vivir la cotidianidad de un trabajo? Porque no están entrenados a vivir en cotidianidad. Sí, hermanos, es aburrido levantarse todos los días a las 6 de la mañana y a las 6:30 prender el café y a las 7 bañarte y a las 7:30 coger el carro, 1 hora de tráfico. Es aburrido. Pero ¿quién dijo que la vida consistía de algo diferente, emocionante, exuberante todos los días? Hermanos, esta es la raíz de muchas infidelidades. Esta es la raíz del abandono de muchas vocaciones.
Porque cuando empieza el peso de lo pequeño y de lo cotidiano, me aburro, estoy insatisfecho. Hermanos, San José nos muestra el poder del trabajo cotidiano al servicio de Dios. Hay que renunciar a siempre desear algo más. Y eso no es el tener ánimo para luchar más por el reino, incluso para el bien de la familia. Estoy hablando de cuando el Señor me permite mantenerme por un tiempo en lo mismo, aprender a hacer eso fecundo. Ese café que tú prendes todas las mañanas a las 7 de la mañana. Y a lo mejor como se han bajado los ingresos, ya no es Folgers, ahora es otra marca. Pero ese café que tú con sacrificio prendes todos los días para que tu esposo se levante y tenga su café listo, tiene el poder de cambiar el mundo. Hay que renunciar a lo exuberante y lo extraordinario. ¿Y saben qué le pasa a la persona que nunca se conforma con sus trabajos? A la persona que siempre quiere algo más. Lo que le pasa es que empieza a resentir incluso a la vida porque no le da nada extraordinario, o empieza a resentir incluso a quienes son los protagonistas de su vida cotidiana, al esposo, a la esposa, a los hijos. A esos hijos que hay que llevar todos los días a la escuela, tarde o temprano se le empieza a resentir. A las monjitas con que vivo, que me tengo que levantar todos los días con ellas y entrar en la capilla y rezar, empiezo a resentir. O a los seminaristas. Hay que renunciar a la búsqueda de lo extraordinario, hermano. Esa búsqueda tiene serios problemas humanos y espirituales. Nosotros vivimos una época que si hoy se aparecía la Virgen en la esquina, iba todo el mundo. Y si se aparecía pasado mañana en otra esquina, iba para todo el mundo. Y ese espíritu seguirá. Al que anda buscando algo extraordinario, le cuesta tomar de una sola fuente. Quiere estar tomando como picaflor de todas. Es el mismo espíritu. No conformarme con poco. Y ese poco lo consideramos tal vez nosotros poco, pero es una fuente fecundísima. Si es la voluntad de Dios, hermano, es fuente fecundísima. ¿Quién le iba a decir a San José que ser el tercer corazón en el misterio de la encarnación iba simplemente a significar que tenía que hacer muchas mesas en la semana, muchas sillas, muchas puertas? No tenía que ir a predicar, él no fue San Juan Bautista, él no preparó el camino. Servir al plan de salvación era hacer sillas y mesas. Y sin embargo, esas sillas y mesas le proveyó una casa, un hogar aquí en la tierra. Recibió al Hijo de Dios aquí en la tierra, le dio una casa, le dio un techo, le dio comida. Hermanos, qué privilegio hacerle la comida al Hijo de Dios y a la Inmaculada. Qué privilegio venir sudando con unas semillas de trigo. Qué privilegio trabajar como sea para servir a la madre y al niño. San José sirve al plan de salvación con humildad y madurez. Hermanos, quejarse a diario del trabajo no es madurez. No es madurez. Ay, es que el jefe que tengo es tan insoportable. Mira, dale gracias al Señor que aunque sea es insoportable, porque quiere decir que tienes jefe. Y por lo tanto quiere decir que tienes trabajo. Y no solamente para pagar la renta, sino para expresar tu potencialidad humana. Y para ayudar a la sociedad. Qué hermoso ser zapatero.
Hay gente que no quiere ser zapatero. Para mí es un misterio alguien que hace zapato. ¿Cómo ustedes hacen un zapato? Hay gente que no quiere ser zapatero, quieren ser los dueños de la zapatería. Y nadie puede ser dueño de zapatería si no hay zapateros. Ahora, miren sus zapatos. Si no hubiesen zapateros, andarían descalzos. Pero si el zapatero está pensando, qué horrible, yo tengo un trabajo de mala clase, yo que podría ser el dueño de la zapatería, no entiende lo que está haciendo por la humanidad. No entiende que tú puedes tener zapatos, no entiende que está calzando a sus hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es toda una visión. El evangelio del trabajo, dijo Juan Pablo, es que la persona humana se desarrolla, crece, madura, expande sus talentos y los pone al servicio de Dios y la humanidad a través del trabajo. Hace como cuando les regalé el aceitito de San José, yo no sé cuándo fue, hace un año. ¿De dónde me vinieron las botellitas? El aceite me vino del santuario. Fíjense cuánta gente envuelta. El que contestó el teléfono, el que echó el aceite en la botella y el que me lo mandó por correo. Y mi hermana Marta me regaló las botellitas porque ella trabaja en un laboratorio. Y yo le di 1000 gracias al Señor que ella trabaja en un laboratorio, que a lo mejor la pasa duro, porque entonces no hubiéramos tenido las botellitas para ponerle el aceite de San José y ustedes se pudieran bendecir con él. ¿Cuántas manos, cuántas realidades de trabajo proveen los bienes que a diario recibimos, hermano? Trabajó con humildad. ¿Qué cosa es humildad? El reconocimiento de las propias limitaciones. Nadie quiere ser limitado. Buenas noticias, todos somos. Yo no podría hacer un zapato. Ni se me ocurre cómo es que empieza. Saber que si no sé hacer algo, necesito que me lo enseñen. Ay, hermanos, ¿de quién aprendió Jesús a trabajar? Dios aprendió a trabajar como hombre, con manos humanas, con potencias humanas, con sudor humano de San José. Imagínense, aquí puse, por eso quise poner esa imagen, mire. Porque hay que traer a la vida encarnada los misterios de la salvación. Ustedes se imaginan a Jesús al lado de San José y San José explicándole cómo se martilla. Y Jesús, la sabiduría encarnada, aprendiendo de San José, no le dijo, yo soy el que te tengo que enseñar. Si todo me pertenece a mí, si todo fue creado por mí, para mí. Aprendió a martillar de su padre. Aprendió qué madera era buena y qué no era tan buena, y cuál usar para mesa y cuál usar para silla. ¿Y saben cuál es un grave pecado de la sociedad de hoy? Del hombre de hoy, tuyo y mío. Lo que Benedicto XVI dijo en su carta de Cuaresma, la prepotencia de la autosuficiencia. Es un insulto hoy querer enseñarle a alguien. Y por eso tenemos una deficiencia tan grande en la sociedad, porque todos tenemos que aprender. Porque todos somos limitados, con grandes potencias y con grandes insuficiencias. Qué difícil es tratar de enseñarle algo a alguien
Inmediatamente ponen barreras, te dan un montón de explicaciones y en resumen no le pudiste enseñar nada. Hay que aprender, hermanos. Aprender es humildad, es reconocer que yo no lo sé todo, que no tengo todas las capacidades. Ustedes saben la humildad necesaria para funcionar en familia. La humildad de un papá que le diga a un hijo, pero tú eres bueno en internet, enséñame. La humildad de una mamá que le diga a su niña, ay, pero tú sabes pintar las uñas mejor, píntamelas. La humildad de los hermanos entre sí. Yo no sé barrer bien, enséñame. Bueno, y eso sí cogen la escoba, ¿verdad? Pero el que no se coja la escoba es problema de los padres. Porque los padres son los formadores de la humanidad de sus hijos. Igual que San José fue el formador de la humanidad masculina de Cristo. Ustedes han leído los evangelios. ¿A ustedes les parece que Cristo era wimpy? Ajá, a ver, ¿les parece? Que era ay no, hay que subir al Tabor. Vamos a ver, hay que llevar 20 galones de agua, 30 sándwiches. ¿Qué ustedes ven en la humanidad de Cristo? Ajá, a ver, no han pensado, ¿verdad? Muy importante pensar. ¿Qué ven en la humanidad de Cristo? Una masculinidad madura, desarrollada, dirigida. ¿Quién se la enseñó, hermanos? ¿Cómo iba a ser Jesús wimpy si miraba a San José cargando troncos? ¿Cómo iba a ser? Ay, pero levantarse a medianoche. Si tuvieron que levantarse a medianoche, 1000 veces para huir. Y díganme a ustedes si la formación de la humanidad en el arduo trabajo no es necesaria. Hablábamos en la peregrinación del sacerdocio de Juan Pablo. Cuando oigan la charla. Y qué grande para mí, yo no me di cuenta dónde yo estaba hasta que acabé. El Señor fue muy sabio conmigo, porque si me doy cuenta antes, me da un infarto y no la puedo dar. Todo el mundo sabía de dónde yo estaba hablando del sacerdocio de Juan Pablo, menos yo. Qué grande y sabio y misericordioso es el Señor. Hablar del sacerdocio de Juan Pablo en el altar donde él celebra sus primeras misas. Y lo primero que estoy diciendo, vemos al hombre, vemos al sacerdote, vemos al obispo y vemos al papa, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la escuela? No solamente de su alma y de su corazón, pero de su humanidad. ¿Cuál fue el seminario de Juan Pablo, hermanos? Clandestino. ¿Qué significa clandestino? Nosotros no tenemos idea de lo que es la clandestinidad. Si nosotros nos duele el dedo chiquito e inmediatamente mandamos un text, no porque no tenemos dueños de televisión, es que no lo anunciamos en televisión. Tenemos una obsesión porque se sepa. Y Juan Pablo, excepto a su confesor, nadie podía saber que era seminarista. Él a nadie le pudo dar la noticia, a nadie le pudo decir reza por mí que entré al seminario. Formado en el silencio, un silencio que forma la masculinidad, hermano. Formado en el trabajo. Hay mucho que yo adaptaría en la formación sacerdotal de hoy. El seminarista Karol Wojtyla trabajaba el día entero en una mina quebrando piedras. Piedras, en pocas palabras, cantero. Él no tenía tiempo para estudiar.
cobrando piedra. Qué bueno que era fuerte. Porque si no hubiese sido fuerte en su alma y en su cuerpo, no hubiera resistido la cruz de la enfermedad con la que llevó tan dignamente su pontificado. Este hombre, que llegaría a ser el Papa, es formado en el seminario de una mina de piedra. Hay una sabiduría para el hombre, el sacerdote del tercer milenio. Y él dice, le doy gracias al Señor que formó mi sacerdocio en el mundo del arduo trabajo. En el mundo del arduo trabajo. Y por eso lo mirábamos hasta las 2 de la mañana con la luz prendida. Y por eso nos dio tantos documentos. Porque si él hubiese sido cómodo, no, con la responsabilidad de la Iglesia Universal, ya para las 7 de la noche no puedo más. Un hombre que supo cargar sobre sus hombros hombres y mujeres que encontraba heridos en la calle. Hermanos, el arduo trabajo, el duro trabajo forma y madura la humanidad. Madurez, prudencia, sensatez. ¿Qué cosa es la prudencia, hermanos? Van a oír una charla sobre toda la formación de la persona de Santa Faustina. El Señor le pide lo primero, prudencia. Y la prudencia es reflexión. El exuberante, el que le gusta todo lo extraordinario, reacciona, no reflexiona, responsable y madura a los hechos. Consideración razonable. Hermanos, decimos, la gente no reflexiona. La gente no razona. A nosotros nos encanta decir la gente. A mí me gustaría decir la gente. Reflexionemos. Pensemos ordenadamente. Porque solo quien tiene orden en su razonamiento tiene orden en la ejecución de sus actos. Y propósito firme. Hermanos, si hay una grieta inmensa en la humanidad de hoy, es la falta de fortaleza. Qué rápido abandonamos el camino. Qué rápido si caemos, ay no, yo ya no puedo. No, yo ya me regreso. Eso yo tengo que confrontar constantemente. Empezamos a trabajar en un área y nos dura una semana. Porque al primer momento que se confronta y que trabajar esa área significa escalar una montaña, no, yo ya no puedo. Eso es mucho para mí. It's too much. Ustedes saben qué clase de estrategia ha hecho el demonio, le voy a decir, en la iglesia de hoy. Todo es too much. Díganle eso a los misioneros que venían aquí a evangelizar América. Ay, no, eso es muy largo. Ay, no, y en un barco. Y a saber si llegamos. ¿Dijeron eso? Señor, a saber para dónde vamos. Señor, con 500 olas enfrente. Señor, ay sí, a lo mejor nos va a durar un año llegar ahí y a saber dónde llegamos. Pero a extender tu reino, porque si llegamos ahí o llegamos a otro lado, va a haber siempre almas que conquistar para tu reino. Ustedes se imaginan si todo nuestro pasado hubiese dicho too much. Esa es la grave estrategia de Satanás hoy. Todo es too much. That's too much work. Ustedes saben cuánta gente se está tirando los dados
a ver a quién va a ser el canciller, quién va a ser el no sé qué, quién va a ser el no sé cuánto. Pero todos te dicen, pero que no sea too much work. ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy no necesita de todos nosotros a lot of work? Más que nunca, hermanos. Hay que remar mar adentro. Y con los remos que van en contra de olas, hay que trabajar duro. Los graves problemas que yo encuentro en la humanidad de hoy es la pereza. Una pereza aceptada, hermano. Aceptada. Yo tengo que vivir, Mother, dime qué tengo que hacer para cambiar este pecado. No. Yo sé lo que tienes que hacer, pero descúbrelo tú. Ay, dímelo. No, ¿qué dímelo? Te lo voy a decir después que tú lo encuentres. Busca. Abre la tierra. Como Santa Bernardita, come hierba y encuentra la fuente. Ay, no, es que yo tengo una tendencia desde hace muchos años así. Ay, no, y va a requerir mucho cambiarla. Bueno, que requiera. Te va a elevar, te va a fortalecer. Si tú no vas al gimnasio, los músculos los tienes caídos. Si tú no te ejercitas en la virtud y luchas y trabajas arduamente, no vas a ser un hombre a la estatura de Cristo, una mujer a la estatura de la Virgen. Claro que es arduo trabajo, hermano. Pero estamos acostumbrados a la comodidad. Ah, no, yo no predico sin micrófono. Pues, gracias a Dios que hay micrófono, porque mi voz no llega. Pero bueno, si no hubiese micrófono, nos pegamos más. No, ¿cómo que no vamos a predicar si no hay micrófono? Ah, no, yo no canto si no hay órgano. No, si antes no habían órganos. Y que hubo órgano en el tiempo de Jesús. O sea, no nos damos cuenta, pero el desarrollo, que es un bien, nos está acomodizando de una forma que está atando la misión apostólica de la iglesia. El trabajo es un don, y solo cubrí una página. El trabajo es un don para la humanidad, hermano. Jesús vivió 30 años trabajando de carpintero. Para los que no les ha gustado ser carpintero y querían ser los managers de la mueblería, déjenme decirles que el Redentor del mundo fue carpintero por 30 años y amó ser carpintero. Para él no fue una ofensa oír que gente le decía, pero tú, el hijo del carpintero, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Ay, ¿cómo no conectaron? ¿Cómo es que el hijo del carpintero que trabajó de carpintería tiene una sabiduría? Aprendió la sabiduría humana. La divina la tiene desde toda la eternidad. La humana, ¿a dónde la aprende? Al lado de la Virgen y San José, serruchando madera, dialogando con ellos, sufriendo, sirviendo, trabajando. Dice Lucas que regresó a Nazaret y estuvo obediente a ellos y creció en sabiduría. Ahí está la respuesta al evangelio de hoy. En gracia y en estatura, en madurez humana ante Dios y los hombres. Hermanos, quieren desarrollar su humanidad, su potencialidad humana, ponerla al servicio del reino y al servicio de la humanidad. Trabajen arduamente y trabajen con amor, con dedicación, con excelencia, con eficacia, con perfección, haciendo que la obra de la creación continúe en la historia.
Que el Señor les bendiga.